Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga en esta preciosa y maravillosa noche. Todo el honor y toda la gloria sea para el Dios Todopoderoso que nos permite estar reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bienvenidos hoy, 23 de mayo del año 2022. Es un gusto para mí, para su hermano David Ortega, el poder compartir de estos tiempos de la misericordia de Dios. Así que por favor, vamos a colocar estos tiempos, este espacio, estos minutos en la presencia del Dios Todopoderoso. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has permitido que nuestras vidas, que nuestros cuerpos tengan salud y bienestar hasta este momento. Gracias, Señor, por las personas que tú has traído en su corazón, Señor, el querer buscarte, Señor. Gracias por tú colocar el querer como el hacer, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que no somos nosotros, sino que eres tú, Señor, el que siempre nos has buscado, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy es una noche especial, no como todas las otras, porque hoy tú estás aquí en misericordia. Por favor, Señor, que seas tú hoy tomando control, Señor, de estos instrumentos tecnológicos, de la vida de mis hermanos, Señor, de sus corazones, de sus mentes. Toma, por favor, también control de mi vida, Señor, de mi voz, de mi intelecto, Señor, para que no sea Él, sino para que sea tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, por el mar de conocimiento que es tu palabra, pero no para exaltarnos, Señor, no para engrosar nuestro ego, sino todo lo contrario, Señor, para que seamos cada vez más y más humildes y crezcamos en ti. Así como Juan el Bautista se lo mencionó a sus discípulos, es necesario, Señor, que yo mengüe y que tú crezcas, Cristo Jesús. Crece en nuestros corazones, crece en nuestras vidas, entrónate en todo nuestro ser, Señor. Por favor, perdónanos, Señor, porque ninguno de nosotros, Señor, sería instrumento apto, Señor, para llevar tu palabra. Pero tú escogiste de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios, y por eso estamos aquí. Porque todos venimos del lodo cenagoso, Señor, porque todos venimos de la inmundicia y del pecado, pero gracias a la obra santísima que tu Santo Hijo hizo en la cruz y la resurrección de Él por medio del Espíritu de vida, es que hoy, Señor, podemos con toda confianza decir que somos salvos. En el único y precioso nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, ponemos este tiempo para gloria y honra tuya. Amén y amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, qué bendición el poder contar esta preciosa noche de verdad en presencia primero de el Santo Espíritu y en compañía de ustedes, de mis hermanos. Qué bendición, y le doy muchas, pero muchas gracias al Señor. Hemos venido teniendo una serie de enseñanzas, amados hermanos, respecto a la creación, los orígenes de la creación. Hoy vamos con la enseñanza número 6. Vamos a tocar un tema que dejamos inconcluso en nuestra enseñanza anterior y no alcanzamos a hablar concretamente sobre los tres cielos. Entonces la idea de hoy es poderles poner en contexto de lo que se habló en la enseñanza pasada, y si el tiempo no lo permite, culminar esta preciosa enseñanza no sobre la creación, sino sobre los tres cielos, y poder seguir estudiando este precioso y maravilloso tema que nos apasiona a todos, ¿cierto? Bueno, una porción de cristianos, amados hermanos, apoyan la teoría o el postulado de que la Tierra y el universo sí llevan millones de años de creación, ¿cierto? Nosotros hemos venido teniendo una serie de enseñanzas donde hemos visto o hemos tratado la posición en que no lleva la creación como tal millones de años, sino que lleva miles. Más exactamente hablábamos entre 6.000 a 10.000 años desde la creación, la fundación del mundo. Pero hay una porción, una parte de
otros hermanos, otros creyentes, que ellos consideran que no. Entonces, como la idea de estas enseñanzas no es ser dogmático, o sea, no decirles que lo que yo les digo es la última palabra, no, ni mucho menos, no soy nadie para poder decir eso. Yo les dije que íbamos a estudiar las dos posiciones. Hemos venido estudiando ya la que nos dice que el Señor hizo su creación en 6 días, literalmente como lo dice Génesis capítulo 1, versículos del 1 en adelante hasta el 31. Pero también hay otros hermanos que no. Entonces la idea es esa, que podamos entender y comprender un poco más de lo que piensan, de lo que han hecho varios estudiosos, y pues cada uno llegue a una conclusión según eso. Los científicos, hablábamos en nuestra enseñanza pasada, dicen llegar a tener, hablábamos que los científicos tienen más de 96 métodos para calcular la posible edad del universo. Hablábamos que entre las más conocidas habían 3, ¿cierto? La prueba de carbono 14, hablábamos en la enseñanza pasada. Hablábamos también sobre un método que es el potasio-argón y la radioactividad. Los científicos usan, dentro de los más usados, valga la redundancia, estos 3 métodos, pero hay muchísimos más, como les digo, alrededor de 96 métodos, en donde este método o estos métodos manifiestan que el universo no lleva 6.000 años nomás, sino que hablan de que lleva el universo alrededor de unos 13 billones a 15 billones, no millones, sino billones de años. Pero se mantienen en una posición que a mí me pareció muy interesante y coherente dentro de lo que ellos dicen, y es que aunque el universo puede llevar a esa edad, la humanidad, óiganse bien, como el hombre, no lleva más de 6.000 años de existencia. Entonces, bueno, aquí partimos de que efectivamente concordamos la gran mayoría de creyentes en el hecho de que la humanidad de existencia, el hombre, bíblicamente no lleva más de 6.000 años de vida, porque es lo que nos muestra, lo que nos enseña la palabra de Dios, que no lleva más de 6.000 años. Bueno, la pregunta que nos hacíamos en la enseñanza pasada era, entonces, ¿quién o qué habitaba la tierra antes de nosotros? ¿Sería posible que estuviese habitada, teniendo en cuenta que hay una porción de creyentes que han estudiado la Biblia y concluyen que el universo lleva billones de años? Teniendo en cuenta que el ser humano, ya hemos dejado claro, no lleva más de 6.000 años, entonces, ¿qué pasó en los otros millones de años? Bueno, esta posición, primero que todo, nos manifiesta que sí hubo una existencia antes que nosotros, antes que los animales. Algunos de nuestros hermanos preguntaban por los dinosaurios. ¿Estaría de pronto mal yo aseverar que eso es falso? La evidencia científica claramente lo denota, ¿cierto? Los dinosaurios sí existieron, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con ellos? Bueno, eso es otro tema. Pero aquí lo importante es entender que aún antes de todo esto, ¿sí?, hubo unos seres que habitaron una parte o la creación como tal. ¿Cuáles eran esos seres que hablábamos en nuestra enseñanza pasada? Los ángeles. Los ángeles. Esto lo podíamos nosotros concluir, y no solo concluir, ya lo vamos a ver con versículos, que antes del versículo 2 de Génesis, ¿sí?, del capítulo 1, ocurrió algo. Y es ese algo lo que nosotros tenemos que estudiar. Voy a leérselos, amados hermanos, para que me entiendan de qué les estoy hablando, los que de pronto me escuchan por primera vez. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto va a hacer referencia a ¿qué?
al universo. Pero hablábamos que esa última palabra de la tierra se estaba enfocada en la tierra seca. Y cuando pasamos al versículo número 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que hay un cambio abrupto entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando Dios formó la tierra, en el primer capítulo de Génesis hasta la caída del hombre, la palabra de Dios manifiesta que los ángeles ya se encontraban antes de la creación de Dios del universo. Ya eran también parte de la creación divina de Dios. Entonces, ¿cómo pudo ser esto posible? ¿En qué momento fue? Es la pregunta que nos debe surgir. Debemos estar muy pendientes, amados hermanos. Yo les recomiendo que ojalá puedan escuchar las enseñanzas anteriores para que puedan comprender más a profundidad, valga la redundancia, todo este tema, porque primero no es fácil de explicar y segundo es muy complejo y es muy fácil perderse. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y que nos abra el entendimiento y el corazón. Entonces, vamos, amados hermanos, a ver dónde se nos habla en la Biblia sobre este tema de los ángeles. Bueno, en Job, capítulo 38, de los versículos 4 y 7, ¿qué me dice? Dice, está hablando el Señor y le está hablando a Job. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ojo a este versículo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esta referencia de los hijos de Dios, como ya lo vamos a profundizar un poco más adelante, es la referencia a los ángeles. En el Antiguo Testamento, algunos teólogos manifiestan que en promedio se habla unas 6 veces en este mismo término y todas las veces se refiere a los ángeles. Entonces, es importante entender que la palabra sí me manifiesta quién estaba en el momento de esa creación al inicio del que me habla Génesis. ¿Quiénes estaban presentes? Los ángeles según la palabra. Bueno, pero volvamos otra vez al inicio a Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De pronto voy a repetir un poco de lo que se habló en la enseñanza pasada para que mis hermanos, los que no estuvieron, puedan entender y comprender de qué les estoy hablando. Este primer versículo de la Biblia, ustedes ven abajo, los que tienen la oportunidad de estar viéndonos en vivo, la traducción en el hebreo original. En esa ocasión les dije que Bereshit barat Elohim et hashamayim be'et haaretz en nuestro idioma quiere decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ustedes dirán, y les decía, bueno, ¿y de eso de qué me sirve? A mí no me interesa que nosotros podamos entender a profundidad o volvernos unos completos eruditos en el manejo del hebreo. Esa no es mi finalidad. ¿Por qué les traje esto? ¿Por qué se los comentaba en la enseñanza pasada? Porque nos habla de 7 palabras, ¿sí?, que dan el inicio de la creación. Resulta que esta conjugación entre palabras, números y letras tiene una denominación y eso se llama gematría. Gematría. Y para entenderlo más fácil, es como si ustedes recuerdan que a nosotros en el colegio nos enseñaron los números romanos, ¿cierto? Donde determinadas letras indicaban una cantidad numérica. Por ejemplo, la V, ¿cierto?,
tenía un número, la X tenía otro número, la Y tenía un número, la L tenía un número y así sucesivamente, ¿cierto? Esto pasa también con el idioma hebreo y con el griego. En muy pocos otros idiomas esto se presenta, esta gematría. Y aquí lo que vemos es la relación maravillosa de la palabra de Dios, ¿sí? Junto con su revelación y lo que nos quiere decir. Lo que quiero que me entiendan, amados hermanos, es que es imposible, porque muchos refutan lo que dice la Biblia, en que la Biblia ha sido escrita por hombres. Entonces los hombres son capaces de que pueda tergiversarse, ¿cierto? Los escritos, pero la palabra en sí sola nos muestra que es imposible que en toda la Biblia haya esta gematría, ¿sí? ¿Por qué se los traigo? ¿Por qué se los digo? Porque debemos partir de que la palabra es inerrante, inequívoca y que todo lo que dice es verdad. Otra cosa es que tú y yo, como seres humanos, y en nuestra falta de conocimiento, interpretemos mal la Biblia. Yo les puedo dar mi interpretación de esos versículos, pero yo me puedo equivocar. Pero eso no quiere decir que la Biblia se equivoque, que es diferente. ¿Y por qué? Porque es que muchos han refutado Génesis porque supuestamente tiene muchas contradicciones, pero nada más lejos de la verdad que eso. La palabra de Dios no se contradice. ¿Qué me dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la fe, amados hermanos, por la palabra de Dios. O sea, si tú amas a Dios, tú tienes fe en que lo que dice la Biblia es verdad, no lo que dice un hombre o su interpretación, sino lo que dice la Biblia. De modo que lo que se ve, el universo, la creación, fue hecho de lo que no se veía. Es lo que nosotros habíamos estudiado como ex nihilo, creación de la nada. Y eso es lo que ha hecho Dios, ¿cierto? Bueno, la ciencia apoya que al inicio de la creación se crearon tres elementos indivisibles. Hablábamos de la materia, del espacio y del tiempo. Pero hay que tener en cuenta que uno de esos tres, que es el tiempo, según el científico, ¿cierto? Y nada despreciable en sus comentarios y en estudios, Albert Einstein dijo que el tiempo es relativo. Por ejemplo, él explicaba que el tiempo en la Tierra es diferente al tiempo en Marte, o sea, a cómo transcurre el tiempo. Ustedes no han visto, no han sentido, no lo han podido como apreciar que actualmente los días corren más rápido que lo que anteriormente, como que más pronto pasa el tiempo. Y uno se dice, pero ¿cómo es eso? Antes me rendía más y ahora no, pero son las mismas 24 horas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que Albert Einstein dijo. Mientras que en la Tierra pasa un año para que, por ejemplo, la Tierra pueda darle toda la vuelta al Sol. Si hiciéramos ese mismo ejercicio desde Marte, en ese mismo año el tiempo pasaría mucho más lento, pero sigue siendo el mismo año. Esto nos muestra y nos sigue mostrando la grandeza de Dios y cómo el universo solito habla de su creador, pero que aún si el hombre, como siempre, se ha rehusado a creer en la palabra de Dios, pues lo ha querido presenciar con sus propios ojos, pero al final siempre termina por ratificar lo que la Biblia ya había dicho hacía ¿cuántos? Miles de años. ¿Hace cuánto fue escrito el libro de Génesis? Lo escribió Moisés, y Moisés estuvo más o menos sobre el año 1400 antes de Cristo, 1440, alrededor de esos años. O sea, hace más de 3500 años que la Biblia está diciendo esto, y hasta ahora nosotros estamos ratificando lo que la Biblia hace todos esos años dijo. Entonces, el versículo 1 de Génesis muestra que los científicos dicen que, miren,
En el principio, dice Génesis, ¿eso qué es para los científicos? El tiempo. Dios creó los cielos. ¿Qué son los cielos? El espacio. ¿Sí? Habla de la tierra. ¿Qué es la tierra? La materia. Pero aunque la misma ciencia lo ratificó, hay personas que lo niegan con mucha fuerza. Hablábamos en nuestra enseñanza pasada y hablábamos de los ateos. Niegan todo lo anterior, aún con evidencia física, química, biológica, científica. Y por ende niegan ¿a quién? Niegan a Cristo. Pero ¿qué me dice la palabra de estas personas? Primero de Corintios 1 del 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde estás tú, científico? ¿Dónde estás tú, ateo? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Tráiganmelo, dice Dios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Te crees muy sabio? ¿Crees que sabes como Job? Lee Job 38 y verás hasta el 42 y te vas a dar cuenta que el hombre al cual el Señor exaltó, diciendo que no había hombre como él, como Job, el Señor lo humilló para que entendiera que no conocía nada de Dios. Versículo 21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos nos llaman locos, cierto? ¿Cuántos? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hoy en día nos dicen locos, pero prefieren creer todas las barbaridades que ellos inventan. Mas para los llamados, para ti, para mí, así judíos como griegos, ¿quién es Cristo? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Aquí no hay ni uno sabio, ni muchos poderosos, aquí no hay nadie rico, ni muchos nobles, ¿cierto? Aquí no hay ninguno que se vaya a postular a presidente, ¿cierto? Hasta donde yo sé, gloria a Dios si lo hubiese. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Tú y yo somos lo necio para avergonzar a quienes, a esos que se llaman sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Tú y yo somos necios, somos débil, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Eso eras para el mundo y así nos recogió Dios. Eso es maravilloso. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bastante diciente para los que no creen, ¿cierto? Entonces Génesis, ¿qué me refuta categóricamente? Aquí se los puse. 5 puntos importantes. Primero, el ateísmo, porque sí hubo un creador. ¿Y quién es? Dios, el que fue, es y será el gran yo soy. Niega el materialismo, porque Dios fue el que creó la materia, no al contrario. Niega el panteísmo, porque Dios está separado de su creación. Dios no es una extensión de la creación, ni viceversa. Ay, es que Dios es esta silla, cuidado. Es que Dios es el árbol, Dios es el aire. Dios... No, eso es panteísmo y eso lo condena la Biblia.
¿Qué más niega este versículo y la palabra de Dios en su conjunto? La evolución. Dios creó todo hecho, no se generó espontáneamente. Fíjense que las dos posturas que estamos viendo niegan prácticamente lo mismo. Diferimos en cosas muy limitadas. ¿Qué más niega? El humanismo. Esto no es bíblico. El hombre no es capaz de salvarse a sí mismo porque necesita de Dios. El hombre cree que Él es la corona de la creación y eso no es así. Eso no es lo que me enseña la Biblia. Isaías 40 del 26 al 28. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Te crees muy sabio? ¿Piensas que definitivamente no hay nadie como tú? ¿Tienes tanto dinero? ¿Tienes tanto éxito? Va a llegar el momento en el que te vas a tener que presentar ante el Altísimo y vamos a ver quién es quién. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ya vamos a estudiar más adelante este versículo porque este versículo tiene muchísima información para sustentar la teoría, el postulado, no es una teoría, sino el postulado de esta parte de teólogos referente a la creación del universo. Entonces Génesis 1:1, básicamente lo que en resumidas cuentas nos está diciendo la palabra es que no muestra el inicio de nosotros, sino la creación antes de que Dios enviara su juicio sobre la creación angelical. Esta postura manifiesta que entre el versículo 1 y 3, donde Dios dice que sea la luz, pasaron millones de años y es ahí donde comenzó la recreación de la tierra. Ellos se basan en 2 de Pedro 3:8, donde dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como vemos, pues los ángeles, según Job 38, del 6 al 7, me dice que ya estaban en la fundación del mundo, ¿cierto? Por ende, Lucifer también, Lucero, el hijo de la mañana, ya estaba en el Edén antes que Adán. Aunque la palabra me dice que el Edén de Satanás era diferente al Edén de Adán, como ya lo vamos a ver. Pero lo importante en este momento es identificar que en la creación angelical entró el pecado por Lucero, el hijo de la mañana, pero en el mundo material el pecado entró a la creación con la caída de Adán. Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos confundir fácilmente. ¿Qué me dice Job 38:6-7? Vuelvo y se los leo. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Le está preguntando Dios a Job. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan, fíjense lo que estaban haciendo los ángeles, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces aquí vemos que los ángeles estaban antes de la creación. Y como veremos más adelante, ya vamos a ver por qué algunos de ellos pecaron. Pero el pecado del hombre, como lo dice Romanos 5:12,
entró, ¿sí? Cuando cayó en desobediencia y por ende entró la muerte al planeta o al universo material. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, por favor pónganme mucha atención a esto. Si nos damos cuenta, los ángeles en su totalidad ya existían. Es importante entender que Dios en este momento no está creando ángeles. Ya Dios terminó de crearlos. Ellos son diferentes a nosotros en ese sentido. O sea, ellos no procrean como nosotros, no se multiplican. Ellos no tienen relaciones sexuales como nosotros lo hacemos para procrear, ¿cierto? Entonces, los ángeles cuando fueron terminados, la palabra me manifiesta que ellos ya conocían a Dios, o sea, Dios se reveló a ellos. Y por eso a los ángeles no se les dio la oportunidad que sí se le dio al hombre. ¿Cuál es esa oportunidad? De ser salvos. Porque si tú y yo miramos, amados hermanos, nosotros somos los únicos que podemos ser salvos. La salvación no es para los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ellos ya estaban con Dios. Ellos decidieron desobedecer a Dios deliberadamente. Todos los que se fueron con Satanás. Dios siempre ha existido, amados hermanos, pero es importante entender que en la eternidad no hay tiempo, no había tiempo, no existe el tiempo. Por lo cual en algún punto Dios decide crear a los ángeles. También decide crear el universo y por último al hombre. Y la Biblia me cuenta y relata sobre 3 cielos que contienen esa creación. ¿Dónde me dice eso? Bueno, vamos a 2 Corintios 12, del 1 al 4. Y aquí me demoré un poco, pero pues bueno, por amor a mis hermanos que no han estado en las enseñanzas anteriores, me tomé el tiempo de casi que volverles a relatar todo para que no se pierdan. Aquí vamos a comenzar lo nuevo. Entonces, ¿qué me dice 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 4? Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, miren la humildad de Pablo, que hace 14 años, él no dice que es él, pero todo nos da a entender que sí. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, fíjense, tercer cielo. Si hay un tercer cielo, hay un primero y hay un segundo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Miren que hay en el tercer cielo, el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hay cosas que Pablo vio y se le prohibió que escribiera o que contara. Imagínense las maravillas que tuvo que haber visto. Entonces nosotros vamos a estudiar esos 3 cielos, porque es importante para comprender toda la enseñanza de este postulado teológico, que estudiemos los 3 cielos, que hasta el momento solamente los habíamos nombrado, pero no los habíamos estudiado. Bueno, entonces hablemos sobre ese primer cielo. Este cielo es el que se me describe o el que se me muestra de la atmósfera terrestre hacia abajo, hacia adentro del planeta. Es aquí donde dice la palabra que Satanás ejerce su poder sobre la humanidad. ¿Cómo así? Sí, claro, eso me lo dice la palabra clarito. Juan 14:30. Dice el Señor Jesucristo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Está hablando de quién? Del enemigo, del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua.
Juan capítulo 12, versículo 31 me dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La palabra me está hablando de que Satanás tiene control, ¿sí? Sobre la humanidad. ¿Dónde está la humanidad? En el planeta Tierra. No sale de la atmósfera, ¿cierto? Algunos, pues, que muy contaditos que tienen la dicha de pronto de conocer lo que está por fuera del planeta. Pero la humanidad completa está acá, en la Tierra, adentro. Entonces la palabra también me dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, lo cual me indica que él maneja tanto el primer cielo como el segundo cielo. Pero en el primer cielo, y ya ahorita van a entender por qué el segundo, hay algo importante de entender. Espero que sea el Señor permitiéndonos comprender esto en nuestros corazones. Y es que en el aire, y más exactamente sobre la tierra, esta está recubierta por lo que nosotros conocemos como la atmósfera, ¿cierto? Ya se los he venido nombrando. Y ahí se da un fenómeno llamado electromagnetismo. Eso básicamente es lo que permite, amados hermanos, que tú y yo nos estemos conectando ahorita. Gracias a eso tú me puedes ver por internet, gracias a eso tú me puedes escuchar por un audio, nos podemos comunicar por celular, podemos hacer muchas cosas, ver televisión, todo eso lo permite el electromagnetismo. Este espectro lo que hace es que rodea la Tierra, ¿sí? Y es el que permite que nos podamos comunicar, tiene otras funciones también. Pero lo que me interesa es esta. El punto central es que Satanás maneja el aire, ¿cierto? Eso es lo que me dice la palabra. Por ende, Satanás puede controlar este espectro. Entonces Satanás maneja los medios de comunicaciones. Y debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. Tener mucho cuidado con los medios de comunicación, amados hermanos. Pablo es muy diciente en advertirnos esto. ¿Cómo así? ¿Pablo me habla de eso? Sí, Señor, sí lo habla. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Mucho cuidado. Hay más versículos, pero solo les voy a traer este. Pero el Espíritu, ¿quién dice? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Estamos en los postreros tiempos? Por supuesto. ¿Y qué van a decir esos que apostatarán? Escuchando a espíritus engañados. ¿Dice alguna otra cosa? No, dice escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora es también importante tener presente, ¿sí?, que si Satanás tiene el control de el aire, de las comunicaciones, pues entonces, ¿qué no controla? Por algo es el príncipe del mundo. ¿Ya ven por qué Cristo lo llamaba así? No es lo único que maneja. Es también importante tener presente que cuando nosotros estudiamos Génesis 1, el capítulo 1, en el versículo 3, el Señor dijo lo siguiente, dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Muchos dicen que la Biblia tiene muchas contradicciones, puesto que después, esto sucede en el primer día, ¿cierto? Pero que después en el cuarto día se hicieron el sol y la luna. Entonces, ¿cómo fue esto? Miren, aquí se los traje. Génesis 1:16 dice eso. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Pero aquí la pregunta que les coloqué es, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? En resumidas palabras, amados hermanos,
La luz es energía. Es energía. Yo ya había explicado este tema sobre la luz, pero es importante entender algo, y es que malinterpretamos la palabra. Y aunque ya estudiamos este aspecto, es importante entender que la luz siempre está en movimiento, pero las tinieblas son estáticas. Por eso nosotros cuando estamos en Cristo, que es la luz, siempre nos movemos. Estamos avanzando de gloria en gloria. Mientras que los que están en tinieblas están quietos, no avanzan, pasan los años y nunca cambian en su vida espiritual, pues se encuentran encadenados al pecado. Por eso están ¿qué? Quietos. Después de todo lo anterior, amados hermanos, también es importante que entendamos que la Escritura nos habla de tres palabras muy importantes cuando Dios creó. ¿Cuáles son esas tres palabras? Aquí se las traje, amados hermanos, entonces ya les explico por qué se necesita estudiar esto. La primera que estudiamos, esta ya la vimos, es Bará, y es creación de la nada, ex nihilo. Lo aprendimos, ¿cierto? Crear de la nada. Dios es el único que puede crear de algo que no existía. Eso fue lo que hizo con el universo, no existía y lo creó. También hay un sinónimo de vara que es asá. Asá quiere decir crear algo de materiales existentes o darle forma. Y hay otra palabra en el hebreo que es sinónima de estas dos y es yatzar, que es hacer o arreglar algo. ¿Por qué es importante entenderlas? Porque en el capítulo 1 de Génesis se usan varias veces estas palabras y lo malinterpretamos. Es importante poder diferenciar esto. Cuando Dios dijo sea, o cuando Él dijo haya o hizo, que fue la manera en que Dios expresó, por ejemplo, en el versículo 3, sea la luz, se refiere solamente a crear ex nihilo. Pero resulta que en el contexto completo no es así. Lo que nos dice estas palabras es que, por ejemplo, en el versículo 14 de Génesis, dice, haya lumbreras en la expansión, lo que es el sol y la luna. Entonces creemos en ese momento que Dios las creó, y según la interpretación de estos teólogos no es así, sino que Dios implementó la palabra yatzar, que es arregló, mandó a que fuera el sol y la luna con sus atributos actuales. O sea, ya estaban creados, pero de alguna manera se encontraban sin funcionar. Y el versículo 17, por ejemplo, dice, puso Dios, que en el hebreo esta palabra de puso se refiere a dar movimiento, se puso en marcha. Para que ustedes me entiendan a lo que voy, les voy a dar un ejemplo bien fácil de comprender. Cuando tenemos un reloj, el relojero hace el reloj, ¿cierto? Le da la forma adecuada. Esa es la palabra asá, la forma adecuada al reloj, lo diseña. Pero resulta que sin la pila, el reloj no funciona, ¿cierto? La pila es ese yatzar. ¿Y la pila qué le da? Le da la energía. La luz del versículo 3 de Génesis. Miren lo maravilloso. Esto nos ayuda a entender mucho mejor por qué la tierra en el versículo 2 nos dice que estaba envuelta en agua. Porque la luna estaba detenida, el sol estaba apagado, pero también nos dice que en el inicio de Génesis 1:1 no era así. Y que algo ocurrió para que desde el versículo 3, cuando Dios dice, sea la luz, Dios comenzara a reparar, a dar forma de lo que en alguna manera se dañó entre el versículo 1 y el versículo 2.
Porque es imposible, amados hermanos, que Dios hubiese creado la tierra desolada, vacía, que no se pensara en habitar, que fue lo que nosotros estudiamos como tohu babohu, ¿sí? Desordenada y vacía. Es imposible que Dios hubiese creado la tierra así. Entonces, ¿recuerdan que les dije que iba a haber un versículo que íbamos a volver a leer? Donde dice que el Señor no creó la tierra así como dice Génesis 1:2, en Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó, miren, creó es Bará. El que formó es Asá. Y el que la hizo y la compuso es Yatzá. Y dice, no la creó, no Bará, en vano. O sea, no la creó Tohu Babohu. ¿Cómo la creó Dios? Para que fuese habitada la creó. Eso es lo que me describe el versículo 1:1 de Génesis. Yo soy Jehová y no hay otro. Increíble lo que pasa cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿cierto? Esto es glorioso. Yo espero, Dios Santísimo, estarme haciendo entender. La tierra no fue creada en desorden. Algo pasó que la dejó, como lo explica el versículo 2 de Génesis, desordenada y vacía. Si seguimos leyendo, dice que habían tinieblas sobre la faz del abismo. Hermanos, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si Dios es luz, ¿por qué había tinieblas? Es ahí donde entra la interpretación de estos teólogos, donde hablan de la caída de Lucifer. Por eso las tinieblas ya estaban en el versículo 2 y estaban sobre la faz del abismo, que es lo que me dice Génesis 1:2. El abismo ya lo entendíamos que es el pozo profundo, que está en el fondo del mar, donde están las prisiones de los ángeles caídos. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 9, del 1 al 3. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esto es maravilloso, amados hermanos. Esto es teología. Esto es estudiar la palabra de Dios. Esto no lo hice yo, por los que de pronto puedan pensar que lo digo por eso. No. Miren todas las maravillas que tiene Dios revelado para nosotros. Y hasta ahora les he hablado del primer cielo. ¿Qué sigue? Bueno, ya estudiamos el primer cielo. Ya vimos qué es lo que vemos, ¿no? La atmósfera. Ese es el primer cielo. Y que de alguna u otra manera, entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1, pasó algo. Y que estos teólogos dicen fue la caída de Satanás. Pero tengo que seguir estudiando para poder entender si eso es posible o no. Entonces, vamos al segundo cielo. El segundo cielo, amados hermanos, es el cosmos. Se encuentra fuera de la atmósfera, fuera del planeta. Aquí ya no hay comunicación como en el primer cielo. Ya no se encuentra el espectro de electromagnetismo. Y esto nos muestra la grandeza de Dios. Algunos podrían, pero ¿cuál grandeza si quitó un atributo? No, Él tiene una razón para hacerlo. Era necesario que todo lo descrito en Génesis fuera como fue. Dios prepara la habitación del ser humano para que Él exista. Y esto responde a la pregunta de ¿por qué creó Dios primero las demás cosas que el hombre? Porque, hermanos, si no se creaban, si no se les daba forma y se organizaban, la vida humana no hubiese podido darse. Eso es lo que ya vimos en Job 38, del 4 al 7. No es posible. Por eso Job Dios interroga a Job. Como vimos en el primer cielo,
Satanás tiene el poder de materializar la energía. Satanás tiene ese atributo y mucho cuidado a lo que viene. Esto es interesantísimo, amados hermanos, y bíblico. Dentro de los poderes que Dios le entregó a ese poderoso querubín, está ese, el de la materialización de la energía. Estos atributos también se le dieron a los demonios. Esas personas, amados hermanos, que dicen, vimos ovnis, extraterrestres, fantasmas, a la Llorona, a la loca, a mi abuelito, a mi no sé qué, a mi no sé más, etcétera, son manifestaciones de demonios que usan ese poder de la materialización de la energía. Ellos lo pueden hacer. Y Satanás también, pues es el gobernante del aire. Eso lo dice que Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces fijémonos, amados hermanos, y vemos por qué debemos tener tanto cuidado. Ay, es que el diablo no existe. Esa es la mejor y más grande mentira que Satanás quiere meter, que él no existe. ¿Por qué? Porque si no creemos en él, no vamos a entender qué es lo que se mueve espiritualmente. Entonces, el cosmos, donde está ubicado absolutamente todos los planetas y estrellas, ese es el segundo cielo, y Satanás tiene el poder del primero y el segundo cielo. Ya lo hemos visto y lo hemos estudiado. Ahora, por último, veamos el tercer cielo para concluir esta hermosa enseñanza. El tercer cielo es el lugar donde mora Dios y su creación. Fue allá donde fue arrebatado Pablo, donde dice en el espíritu, no lo sé, con cuerpo no lo sé, no tengo idea, pero que estuve allá. Ezequiel 1:1 me habla de ese tercer cielo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Todo el capítulo de Ezequiel 1 me habla del trono de Dios y cómo se manifiestan allá los seres vivientes. Leamos los últimos versículos de este capítulo. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la última visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10 también me habla. Búsquenlos, amados hermanos, por tiempo no se los alcanzo a leer. También les traía lo que decía Apocalipsis capítulo 4. Léanlo, y todo esto me habla sobre el tercer cielo y el trono del Todopoderoso. Es maravilloso. Créanme que cuando nosotros lo estudiamos y leemos y degustamos la palabra de Dios, Él se manifiesta en su gloria eterna de una manera sin igual, amados hermanos. La palabra nos habla de varios
seres celestiales, nos habla de serafines, nos habla de querubines, de ángeles, de tronos, principados, seres vivientes, potestades. Esas son las entidades que habitan el cielo, el tercer cielo. Como lo comentamos en el segundo cielo, Satanás es quien maneja tanto el primero como el segundo cielo, por causa del pecado. Pero esto no siempre fue así. Y es también bueno conocer que Satanás fue un querubín creado ¿en dónde? En el cielo, en el tercer cielo, en el Edén. Y que después de que se encontrase pecado en su corazón, que fue el orgullo, también fue desterrado de ahí. ¿Dónde me dice eso? Hermanos, Ezequiel, capítulo 28 del 12 al 19. Miren lo que dice. Rápidamente les voy a leer. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí se refiere en doble referencia, valga la redundancia, en ese momento al rey de Tiro, pero también a Satanás. Y dile, así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección. Mire cómo era Satanás, que se llamaba Lucero, hijo de la mañana. Era perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, hermanos, versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El diablo fue creado, acá lo dice. Tú, ¿quién era Satanás? Querubín. Querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, el tercer cielo, amados hermanos. Jerusalén, es a lo que se refiere la palabra. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Miren, hermanos, el primero que pecó fue Satanás. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón. Miren el orgullo a causa de tu hermosura. Era tan grande que cayó. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Tenía un lugar, Satanás. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Lucifer fue creado en el Edén, pero era diferente al hombre. Fue creado como de hermosura. Dice que de piedras preciosas, estas piedras eran muy parecidas a las que usaba el sumo sacerdote en el pectoral, para los que han leído el Antiguo Testamento. Ahí vemos cómo él era guía de los ángeles que dependían de él. Podríamos decir que en ese momento era su sacerdote, pues él era el encargado de cuidar la santidad en el cielo. Imagínense lo que hacía. Muy posiblemente él resguardaba de que ningún ángel se saliera de los caminos de Dios. Pues recordemos, ¿por qué les digo esto? Porque es que Dios, amados hermanos, nunca, amados hermanos, ha creado ¿qué? Ha creado máquinas. Dios no ha creado máquinas, amados hermanos, sino que tanto a los ángeles como a los hombres se les dio ¿qué? Se les dio la potestad, amados hermanos, ¿de qué? De decidir, de lo que se llama ¿qué? El libre albedrío, amados hermanos. Eso es el libre albedrío. Pero el que terminó cayendo en el error debido a su grandeza fue ¿qué? Fue pues Satanás. Satanás cayó debido a su iniquidad.
¿Qué me dice, amados hermanos, Isaías 14, del 11 al 21? Es importante que les dé esto para no dejar la enseñanza inconclusa. Isaías 14, los 21 me dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, gusanos te cubrirán. ¿Mm? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, miren el nombre, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Casi nada lo que quiso ser Satanás, ¿cierto? Lucero en ese momento. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni poseen la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Entonces, desde el tercer cielo, vemos cómo Dios hizo a su perfecto querubín, cómo éste cayó. Entonces Dios decide comenzar con la creación ¿qué? Material. Lo que pasó, esto fue lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resumen de Génesis? Aquí se los traje muy explicado. Lo primero, Dios creó un hábitat especial en el espacio. En el día 1, Dios hizo la luz. Y en el día 4 hizo lo que iba a necesitar por medio de esa luz, las lumbreras, las luminarias. Eso me lo dice Génesis 1 del 3 al 5 y Génesis 1 del 14 al 19, el día 1 y el día 4. ¿De qué más me habla? El Señor hizo un hábitat especial para los peces y las aves. Hizo los cielos y separó las aguas en el día 2. Y en el día 5, ¿qué hizo? Los peces y las aves, para que habitaran eso, ¿cierto? Y como último, ¿qué hizo? El hábitat necesaria para los animales y la humanidad. Adecuó la tierra e hizo la vegetación en el día 3. ¿Y cuándo creó a quienes iban a habitar aquí? En el día 6. Hizo los animales y al hombre. El hábitat de los ángeles fue entre el versículo 1 y 2. Pues Dios siempre ha estado en la eternidad. En algún instante decide crear el tercer cielo, donde actualmente tiene su trono. Eso me dice 1:1, ¿cierto? Toma la decisión de crear el universo, Génesis 1:1. El segundo cielo y después la atmósfera con el planeta, lo que está en el primer cielo. Te preguntas, ¿cuál es la razón de todo esto? Dios hace esto para ser gobernador universal, un rey sin trono ni que gobernar. No sería un verdadero rey en nuestra interpretación, ¿cierto? Por eso Él hace todo para ser exaltado y por amor. Cuán grande es nuestro Dios. Por eso la Escritura lo ha mostrado siempre en un trono, maravilloso rey. Termino con estos dos versículos. Juan 1, del 1 al 5. En el principio, este es el principio, amados hermanos, de todo, el principio angelical. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Y cuál es el segundo aparte? Ahí mismo en Juan 1, pero del 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias le doy al Todopoderoso por habernos permitido compartir de este hermoso mensaje. Si hubo algo que no entendiste, bueno, te invito a que puedas leer la escritura o repetir este audio, porque de seguro todavía hay mucho que aprender. Gloria y honra le damos al Todopoderoso. Que Dios los bendiga y espero poderlos encontrar, podernos reunir en una próxima ocasión. Dios los bendiga.